saludo para todos, estimados estudiantes de el curso de técnico de mantenimiento aeronáutico 01-2022 de nuestro centro de entrenamiento de aviación e instrucción aeronáutica número 54. Bienvenidos a esta clase en la materia de estructuras metálicas y no metálicas. Para el día de hoy hablaremos sobre las estructuras, conceptos y generalidades. Nuestro contenido, que se entiende por estructura, tipos de estructura, ingeniería estructural y mecánica estructural. Bien, entrando en materia, una estructura es un conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo bajo la acción de cargas, de las cargas y agentes exteriores a las que ha de estar sometido. Una estructura aeronáutica, ¿verdad? En este caso, una aeronave en concreto, debe mantener su forma ante la cantidad de esfuerzos a los que es sometido. Es por ello que un sistema de mantenimiento de aeronaves contempla primero una serie de disciplinas, una serie de especialidades, y entre ellas tenemos la especialidad de estructuras. Las estructuras soportan las cargas exteriores a las cuales reparten su efecto por los diferentes elementos estructurales que resultan sometidos a los diferentes esfuerzos, los cuales inducen un estado tensional que es absorbido por el material que la constituye. De forma general, yo les puedo decir que una estructura aeronáutica, ¿verdad?, está hecha para que esos esfuerzos y estas tensiones a las que es sometida esa estructura se disipe a lo largo de todos los elementos que lo componen, es decir, que toda la aeronave absorbe esos esfuerzos. Es por ello que el diseño de una estructura aeronáutica contempla tantas disciplinas, ya que primero una aeronave tiene que desafiar la ley de la gravedad, segundo tiene que someterse a la ley de la sustentación, y en ello entran otra serie de esfuerzos, ¿verdad?, para que todos ellos combinados forman ese gran sistema que es una aeronave. Bien, continuamos con nuestra clase. En el caso de una aeronave, por ejemplo, cuando el avión está en tierra, ¿verdad?, el peso de ella está sustentado sobre el tren de aterrizaje. Es por ello que los elementos de anclaje del tren de aterrizaje en una aeronave tienen que estar constituidos por un material resistente tanto al impacto como al esfuerzo. Cuando la aeronave está en tierra, los planos, las alas, tienden a colgar sobre la estructura, pero cuando la aeronave despega, entonces sucede lo contrario. Si es una aeronave de tren retráctil, el tren, al retraerse, deja de ser una carga parásita para el desplazamiento de la aeronave en el aire y pasa a formar parte del fuselaje como tal, una vez recogido, y entonces el peso de la aeronave va a ser sustentado por las alas o por los planos. Entonces, en ese momento, los planos van a tender a elongarse hacia arriba. Cuando el avión está en tierra, los planos cuelgan de la estructura, ¿verdad?, por efecto de la ley de gravedad, y al momento de ellos ser ese elemento sustentador, entonces tienden a levantarse un poco. Continuamos con nuestra clase. Vemos un avión posado en tierra
¿verdad? En ese momento los planos tienden, ¿verdad?, o cuelgan sobre la estructura de la aeronave. Y cuando está en el aire, entonces sucede lo contrario. ¿Cuáles son esos tipos de estructuras? Bueno, puede que una aeronave intervengan o esté compuesta por los diferentes tipos de estructuras. Entre esos tipos tenemos elementos lineales y sencillos, ¿verdad?, como vigas y pilares, estructuras de barras, estructuras articuladas, estructuras reticuladas, estructuras laminares y continuos tridimensionales. Todos estos tipos de estructuras yo les recomiendo que investiguen cada uno de ellos para que puedan profundizar un poquito más el conocimiento. Ahora bien, ingresamos a la ingeniería estructural. Dice la ingeniería estructural, que es un área o disciplina de la ingeniería. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de ingeniería, cuyo origen es el ingenio del hombre, ¿verdad? E incluye un conjunto de conocimientos científico-técnicos necesarios en la fase del proceso de concepción, diseño y fabricación de los sistemas estructurales que son necesarios para soportar las actividades humanas. Entonces, gracias a la ingeniería se nos ha hecho más fácil, más cómodo, y cada día existen nuevos elementos que ayudan o que están diseñados para soportar las actividades humanas. Desde la invención de la rueda hasta la materia que nos ocupa, la aeronáutica, hasta la invención del avión, han sido procesos de ingeniería. Bien, dentro de esas fases de la ingeniería, ¿verdad?, para el desarrollo de una estructura aeronáutica en este caso, o cualquier estructura, existen unas fases. La fase 1 es la fase de concepción, ¿verdad?, que parte de una especificación de requisitos que requieren de imaginación creativa y juicio ingenieril para plantear alternativas y seleccionar solución. Por ejemplo, en un diseño, una fabricación de una aeronave, todo pasa por unos requerimientos, por una necesidad. Si la necesidad es de una aeronave de transporte o una aeronave de guerra, entonces los ingenieros comienzan a producir ideas basados en los requerimientos, en qué se necesita. No se necesita una aeronave de transporte que pueda levantar 20 toneladas, o una aeronave de pasajeros que pueda soportar o llevar 400 pasajeros. En base a esos requerimientos y esas necesidades se procede a desarrollar un conjunto de ideas. Claro, esas ideas no es que van a surgir de la nada, ya existe un conocimiento previo para ello. La segunda fase es el análisis, fase que incluye actividades conducentes a ratificar la adecuación de las estructuras a su objetivo de soportar unas cargas dadas en unas condiciones predefinidas. Para ello, ¿verdad?, se necesita, o esto precisa determinar mediante cálculos que se basan en técnicas y métodos específicos, la respuesta de la estructura a cargas o acciones predeterminadas. Esta respuesta se mide, ¿verdad?, estableciendo los esfuerzos en sus elementos y los desplazamientos en los puntos más representativos. ¿Qué incluimos en este análisis? Que basados en los requerimientos, ¿verdad?, qué tipo de estructura vamos a necesitar, qué fortaleza, qué tipo de aleación es la más conveniente, qué tipo de aleación es la más económica. Para estos procesos siempre un factor determinante en la viabilidad es la economía. Por lo tanto, en el diseño se debe contemplar la forma más económica posible para que pueda
para que se pueda lograr un producto que sea rentable. Si un producto no es rentable económicamente, no va a salir al mercado, porque no va a encontrar quien se arriesgue a financiar algo que económicamente no es rentable. Bien, en nuestra tercera fase, que es el diseño, una vez ya aprobado, todos los diseñadores están de acuerdo con el elemento, con los minerales, con los materiales, entonces viene el dimensionamiento detallado de los elementos estructurales en base a los esfuerzos que han de soportar los materiales de que están compuestos. Ya una vez de esos estudios previos, entonces se procede a calcular las dimensiones en los diferentes elementos para determinar el tamaño de la aeronave. Todos estos estudios llevan su tiempo. Generalmente se constituyen equipos multidisciplinarios para ello. Todo partiendo desde el diseño estructural. Ya las otras partes de los sistemas son agregados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese diseño estructural se calcula un peso estimulado, un peso estimado, y luego hay que calcular cuánta potencia se requiere para el movimiento o el vuelo de esa estructura pesada. Claro que finalmente se va a tomar en cuenta que sea de todas las estructuras aerodinámicas, un factor característico es el peso. Es por ello la selección de los materiales. Y la fase 4, que es la construcción o fabricación, es la fase final, una vez establecido y escrito, dibujados todos los planos de esta aeronave. Ahora hablemos sobre la mecánica estructural. La base teórica de la ingeniería estructural es la mecánica estructural, ¿verdad?, que tiene por objeto la investigación de las mejores formas y dimensiones que se han de dar a los elementos de una construcción, o sea, de una estructura, para permitir resistir las acciones a las que ha de ser sometido, así como para obtener el resultado de la manera más económica posible. Recuerden que hace más o menos 40-50 segundos atrás les hablé de lo económico, que es un factor importante en el diseño de cualquier estructura o de cualquier proyecto que ustedes se propongan cumplir. Se debe tomar en cuenta el aspecto económico. Bien, en la mecánica estructural, ¿verdad?, estudia las formas y las dimensiones que se han de dar a esos elementos. Recordemos que cuando se diseña una aeronave, ¿verdad?, las aeronaves están seccionadas en diferentes elementos o por diferentes cuerpos. Luego cada una de esas secciones, por ejemplo una aeronave, las grandes estructuras, la nariz o el morro, fuselaje, empenaje, alas, todas se diseñan y finalmente se unen todos esos elementos en un solo cuerpo. De acuerdo con nuestros estudios, esas estructuras aeronáuticas finalmente deben conllevar a un solo fin: el vuelo exitoso y seguro. Una de las cosas que se contemplan es el sistema de mantenimiento. Para cada diseño se contempla un sistema de mantenimiento. Continuamos con la mecánica estructural, ¿verdad? La mecánica estructural, esto se lo quiero leer textualmente para que lo mantengan siempre presente. Dice: la mecánica estructural es una teoría de los cuerpos deformables que se aplica sobre todo a las estructuras cuyo carácter técnico contrasta con el carácter matemático de la mecánica de los sólidos. Es por eso que en
en las estructuras aeronáuticas, es un factor muy importante y determinante los materiales y aleaciones que se han de dar para la constitución de las piezas de esa estructura, ¿verdad? La mecánica de los medios continuos, en lugar de exigir un razonamiento matemático rigurosamente complejo, la mecánica estructural admite hipótesis simplificadoras razonables y plausibles, verificables por la experiencia. Gracias a estas simplificaciones se pueden resolver eficazmente con un grado de aproximación suficiente un gran número de problemas de interés práctico. Es decir, que dentro o para la conexión de esos elementos de la estructura, ¿verdad?, se admiten formas de conexión que no necesariamente tienen que tener un estudio matemático, ser sometido a grandes pruebas, ¿no? Se admite, como lo dice nuestra lámina, hipótesis simplificadoras razonables y plausibles que son verificables por la experiencia. Ya, por ejemplo, en Venezuela, la versión que tiene 102 años, ya desde la invención del avión, ya existen una cantidad de conocimientos, ¿verdad?, que están plasmados, que se van transmitiendo de generación en generación, y esa experiencia en ese tipo de trabajo pues se toma en cuenta, y ya al momento de que se aparezca la necesidad, entonces las conexiones se hacen de una forma más rápida, y por asuntos de la experiencia se conoce que son seguras. Bien, finalizando nuestra clase, quiero dejarles un saludo. Espero que este material les sirva a todos, y para cualquier duda se pueden comunicar conmigo por la página, o ya tienen mi número en el grupo de WhatsApp. Un saludo para todos y nos vemos en nuestra próxima clase.